Muy buenos días, bendiciones. Acá el hermano Eugenio Britos, una vez más haciendo un video para todos ustedes. Hoy ya siendo 1 de abril 2025, por la gracia de Dios, estamos acá una vez más haciendo un video más y leyendo su palabra día a día. Tenemos que leer su palabra y fortalecer nuestro espíritu y crecer espiritualmente, porque sabemos que Dios nos habla a través de su palabra escrita. Jesús nos habla a través de su palabra. Él nos dejó su palabra escrita y nos creemos por medio de la fe. Por medio de la fe creemos todo lo que dice en su palabra. Y debemos permanecer, si somos hijos verdaderos y fieles a Jesús, como tenemos que leer su palabra. Dice que le preguntaron, cuando le preguntaron, ¿se acuerda cuando Lucas 16, el Lázaro y el rico estaban uno estaba en el infierno, era el rico, perdón, era el rico, y Lázaro estaba en el seno de Abraham? Y le preguntaron, porque hay un juicio. Cuando nosotros moramos, dice que hay un juicio. Están las personas incrédulas en el infierno, permaneciendo ahí hasta el juicio que Jesús va a tener en el futuro. Él va a enjuiciar a todos los hombres que no creyeron en él, en Cristo. Y las personas creyentes están ahora en el cielo. Por eso nuestra ciudadanía es en el cielo. Filipenses 1:20 dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en el cielo. Después que Jesús murió en la cruz, nosotros ya somos hijos de Dios y por eso Pablo decía, ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Eso está en Corintios. Ausente en este cuerpo, presente con el Señor. Y nosotros, cuando los creyentes morimos, vamos a la presencia de Dios directamente. Nuestra alma y nuestro cuerpo está en la tumba. Por eso en Eclesiastés dice que nuestro cuerpo, nada, ya no podemos hacer nada, porque nuestras obras fueron finalizadas acá en la tierra. Por eso no queda memoria. No quiere decir que el alma no permanece, sino el alma es otra parte de nuestro cuerpo que es inmortal. Eso tenemos que estar bien claro cuando predicamos el Evangelio. Hay una parte espiritual. Lucas 9:56 dice que Jesús vino a salvar el alma. Este pecado es pecaminoso, el cuerpo es pecaminoso, es incorruptible. Por eso cuando Jesús venga en su venida, tendremos un cuerpo semejante a Él. Seremos cuerpos glorificados, tendremos otra vestidura. Y cuerpo y sangre, dice, no heredarán en el reino. Cuerpo y sangre. Este cuerpo no heredará en el cielo. No puede permanecer porque es pecaminoso este cuerpo. Tenemos que ser perdonados por el Señor. Dios nos salvó por medio del Evangelio en la cruz, que Cristo Jesús murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa es la buena noticia. Sabiendo Isaías 59:2 dice que nuestros pecados hicieron separación entre Dios y el hombre, y nuestro pecado no puede ser oído por Dios. Isaías 59:2. Isaías 56:4 dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Efesios 2 dice que nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Antes estuvimos separados de Dios, pero por medio de Cristo tenemos vida. Dios nos da vida en abundancia a todos los hombres que crean en Él, en el Evangelio, a los que se arrepienten y creen en Cristo Jesús. Todo esto ya lo estoy explicando de antemano
todo lo que pasa cuando uno muere y resucita. Vamos a resucitar con Cristo cuando Él venga en su venida. Ya seremos, nuestro cuerpo será completamente para alabar a Él y seguir eternamente con Cristo. Ya Él gobernará no este mundo, sino un nuevo, dice, cielo y una nueva tierra, dice. Descenderá del cielo. Eso está en Apocalipsis. Ya el pecado no permanecerá más acá, como estamos ahora, hoy en día. El pecado que hace el pecado ciega a los hombres, están muertos espiritualmente. Hoy voy a hablar de la ceguera espiritual. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, el razonamiento, y están perdidos. Todo hombre está perdido. Por eso dice que la paga es la muerte. La paga del pecado es la muerte espiritual. Romanos 6:23. Y Cristo vino, venció él en la cruz. Él cuando murió y resucitó, Cristo venció a Satanás. Él dice que él venció la muerte. Así como por Adán todos morimos, Romanos 5:12, en Jesús tenemos vida eterna. Por lo tanto, si hoy escuchás esta palabra sabiendo que tú estás en esa condición, estás muerto espiritualmente, estás fuera de la voluntad de Dios, estás separado de Dios por el pecado que hace separación de Dios entre Dios y vos, no, no acércate a Cristo, acércate arrepentiéndote y creyendo en Cristo el Evangelio, porque Dios está llamando día a día por medio de su palabra, el Evangelio. Y le decías que cuando el rico, en Lucas 16, estaba ya en tormentos, sufriendo, ya él tenía memoria, no es que su cuerpo ya no estaba ahí, el cuerpo estaba en la tumba, estaba su alma, y Cristo dio un, aunque esté en parábola, da una enseñanza, pero no es parábola, porque ahí se usa nombre. En una parábola nunca se usa nombre. Y ahí estaba dando una enseñanza espiritual, donde que todas las personas que mueren van a un lugar de tormento, sin Él, ¿no? Sin Cristo. Y desde ahí, dice que el rico pedía a Abraham que le mojara la punta de su lengua para ser confortado, ¿no? Para que no sentir ese sufrimiento que estaba pasando. Y le decía que no, que tenía 5 hermanos en la tierra que todavía vivían y que no, para que no vengan ahí. Y Abraham le dice, hay una separación entre tú y yo, ya no se puede hacer más nada. Tuviste las escrituras a Moisés. Y él pedía, el rico, que trajera a alguien, o si no era Lázaro, no, Lázaro tampoco estaba junto, ya había muerto y estaba junto con él. O que trajera a alguien para que lleve a alguien a la tierra para que le predicase a sus hermanos. Pero Abraham le dijo, no, ya tuvieron las escrituras a Moisés y los profetas, dice. Ya la palabra fue escrita. Así como nosotros tenemos las palabras escritas. Toda la escritura hablan de Cristo Jesús. Toda la escritura llega por eso dice en Romanos 3:20, es por cuanto la ley es para el conocimiento del pecado, para llegar a Cristo. Romanos dice también que toda la escritura es para llegar a la persona de Cristo. Moisés habló de Cristo, dijo Jesús a los que eran los religiosos, a los fariseos, le dijo, toda la escritura que Moisés hablaba de Cristo. Y ellos no lo querían creer porque estaban cegados espiritualmente, la ceguera espiritual, la ceguera. ¿Por qué el hombre está cegado? Porque aman más las tinieblas que la luz. La luz es Cristo, lo que Cristo dice en su verdad. La verdad no quieren escuchar, sabiendo que tú eres un pecador, sabiendo que tú vas caminando al lago de fuego, al infierno.
y la gente no quiere reconocer que están perdidos en su posición frente a Dios, están separados, muertos, y que necesitamos de Cristo, de un Cristo y Señor y Salvador. Y esa es la verdad. Y la verdad no quieren entender el hombre en su condición espiritual. Y acá le voy a leer un poco lo que dijo en Isaías. Está esto en San Juan. Eran judíos. Acá Jesús oraba al Padre, dando para que sea glorificado Cristo. Él antes de morir, antes de ir a la cruz, oraba al monte de los olivos y le pedía al Padre si podría pasar esta copa de él, pero dijo no, que tenía que ser con la voluntad del Padre. Entonces él, obediente a Dios, fue a la cruz por todos nosotros, por nuestro pecado, y él murió y fue sepultado y resucitó. Cristo fue obediente, siempre es el Hijo de Dios, porque nosotros únicamente íbamos a ser perdonados por su sacrificio. Él tenía que ser como nosotros, morir, tenía que haber una expiación por su sangre y presentarlo al Padre en el trono. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Por eso Colosenses 1:14 dice que fuimos redimidos por su sangre. También en Efesios 1:7, por su sangre Dios nos limpia. Eso para tener en cuenta. Un evangelista o un hermano en Cristo tiene que predicar la sangre. ¿Para qué? ¿Para qué es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz? Fue nuestra... Él, en vez de nosotros, fuimos... Él fue, se presentó y adelante el Padre y llevó su sangre derramada en la cruz. Y por eso tenemos libre acceso al trono celestial. Podemos directamente nuestras oraciones llega al cielo. Antes era a través de un sacerdote, en el tiempo del Antiguo Testamento a través de un animal era sacrificado. Por eso Jesús es el Cordero de Dios. Él tomó en ese lugar, es un Cordero que fue inmolado en la cruz. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo San en Mateo, en San Juan, habla el Bautista, el profeta Bautista, el que bautizaba en agua. Dijo, ahí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él nos suplantó, Él fue en la cruz, hizo una expiación. Dice, sin muerte no hay expiación. Tiene que haber primero muerte para poder siempre sacrificio. ¿Cómo éramos perdonados antes? Por un sacrificio, por un animal. Dice que de Adán, esto no empezó con la ley, con Moisés. Esto empezó mucho antes, el sacrificio empezó desde Adán. Cuando pecaron Adán y Eva, hubo una expiación, Dios hizo una expiación por medio de un animal, ¿se acuerdan? En el principio, y después lo vistió Adán con esa misma ropa, fueron vestidos, fueron transformados y tuvieron comunión con él, con Dios nuevamente, Adán y Eva. Y fueron expulsados ya del paraíso porque ellos no podían vivir eternamente su cuerpo, pero seguían en comunión con Dios por medio de los sacrificios de animales. Y de ahí ya hubo sacrificio, ya el primer sacrificio hubo desde el huerto. Dice que cuando pecaron, Dios, pero ¿quién propició ese sacrificio? Dios, primero Dios Padre. Y siempre Dios Padre es el que acepta el sacrificio, cómo deben sacrificar. Le dijo a los judíos, como un animal sin mancha será expiado por todos nuestros pecados. Y ese sacrificio representaba a Jesús. Él se hizo carne como nosotros y Él fue a la cruz. Ese sacrificio, todo aquel que en Él cree, no se pierde más, tenga vida eterna. Juan 14:6 dice, yo soy el pan y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. En Hechos 4:12.
y dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Así que por medio de Jesús tenemos salvación, perdón, y vida eterna. Él nos ofrece, dice, Él nos promete en su palabra, el que cree en Él, por medio de la fe, seremos salvos por gracia y tenemos vida eterna. Juan 1:12 dice, a todo lo que le reciben a Él, somos sus hijos, ya somos herederos de la promesa, porque Dios promete en su palabra, Abraham le dijo, en ti vendrá en tu simiente y todo creerán en Él. Y lo que creen en Él tenemos herencia por medio de Abraham, se acuerda que prometió, y nosotros somos todos hijos de Abraham, pertenecemos de esa descendencia y conocemos a Cristo. Dice que de Él viene Cristo y nosotros ahora vemos después de 2000 años que Cristo ya vino y creemos en Cristo y por eso somos hijos de la fe, no de la esclava. Ya la esclava no está más. Lo de la esclava, perdón, eran todos los hijos de Satanás, los que estaban sin luz en tiniebla. Nosotros estamos en la luz que es Cristo. Cristo, Dios nos alumbra. Por medio de Cristo tenemos esperanza, vida eterna, salvación. Ya somos día a día. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo mora en el creyente y nos guía y nos santifica. El Espíritu Santo nos santifica día a día. Si hay pecado, confesarlo y arrepentirnos y dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Primera San Juan 1, 8 y 9. Si hay pecado, confesarlo, porque tenemos abogado, dice, a Cristo. Primera San Juan 2, 1. Él lleva todos nuestros pecados. Él no lleva solamente algunos pecados. Él pagó todos nuestros pecados en la cruz. Y tenemos que ser obedientes a su palabra, ya no vivir practicando el pecado, sino ser obediente, ser día a día santificado. El que sea santo, dice. Santifíquese día a día. Día a día somos transformados por su palabra. Dios no lo dio por medida, sino Él el Espíritu Santo mora en plenitud. Estamos en Cristo. Ya somos plenos en Cristo. Dice en que seamos irreprensibles. No perfecto porque nosotros somos pecadores. Todavía tenemos este cuerpo pecaminoso que día a día luchamos. Hay una lucha interna. Estamos luchando día a día y Dios nos libra de toda tentación, de todo pecado de este mundo que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Iba a leer un poco San Juan, me extendí mucho, pero bueno, téngame paciencia. Tengo que explicar muchas cosas. La incredulidad de los judíos. Esto está en San Juan, capítulo 12, Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Dice, esto está en San Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho muchas señales delante de ellos, no creían en él. Los judíos no creían en él, dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice, porque estos no podían creer, porque dice, también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y encienda con el corazón, y se conviertan, y yo les sane. Isaías dijo esto en cuanto vio la gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes muchos creyeron en él. Por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque, dice,
amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Amén. Acá dice que había un grupo de judíos donde dice que estaban cegados por mantenerse religiosos, para mantener, dice, la gloria de los hombres, porque el hombre hacen a su manera la religión. La religión es, es religardi, quiere decir que quieren amar a Dios a su manera, no la forma que Dios le agrada. Dios lo que pide nuestro corazón, que nos arrepentamos y creamos en Él, por la fe, y desechando todo lo que no es de Dios. Dice que tenemos que arrepentirnos. Ya no nuestras obras, ¿no? Sino que creamos en Cristo, que es el Hijo de Dios, que Él murió en nuestro lugar en la cruz y que derramó su sangre. Él fue a la cruz, fue sepultado y resucitó. El Evangelio que está en 1 Corintios del 15, del 3 al 4. Si vos te arrepentiste y crees en el Evangelio, Dios te salva. Dios te saca esa ceguera espiritual que ha cegado. Dice que el 2 Corintios 5:17 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Y dice que Cristo, Él anunciaba, dice, el Evangelio, pero muchos eran cegados porque todavía no había llegado Él en la cruz, que los judíos estaban cegados espiritual, hasta los apóstoles no creían. Cuando Él recién resucitó, ahí empezaron a poner su fe verdaderamente. Los apóstoles también lo rechazaron. ¿Se acuerda que ellos estaban... Pedro quería volver a la vieja vida, ir a pescar, no le creían a las mujeres que vinieron después de la tumba, no le creyeron. Cuando vino Cristo dice, tocad, y ahí recién ellos creyeron. Dice, bendito todo aquel que por medio de la fe creen en Cristo. Y después ellos se mantuvieron firmes. Una vez que descendió el Espíritu Santo en Jerusalén, moraba el Espíritu Santo, y ya de ahí, a partir de ahí, ellos se permanecieron fiel y murieron hasta ser mártires. Cada uno de los apóstoles murieron. Creo que el único que no murió fue Juan, el discípulo amado, que fue y reveló Apocalipsis, pero el resto murieron todos predicando el Evangelio. Hoy en día hay un alto costo. No sabemos que hay muchos países que están muriendo, por ejemplo, en África, en otros países, que el Evangelio no se puede predicar, y ahí están matando los musulmanes, perdón, pero hay otros que están muy cerrados y son fundamentalistas, y ellos están matando lamentablemente a cristianos. Y hay parte que no se puede predicar el Evangelio, no hay libertad de predicar en Corea, por ejemplo, y muchos países de, de Egipto y también de África. Hay partes que no se puede predicar el Evangelio con la libertad. Fueron cerradas con gobernantes. Y hoy en día tenemos el privilegio de poder predicar a toda criatura. Es más, dijo Jesús, si no hay nadie que predique, yo mandaré. Dice, Él hizo hablar dice que hasta un burro hizo hablar. De las piedras, dice, hablarán. Siempre mandará Jesús a alguien para que predique el Evangelio. Por eso hay que oírlo y entenderlo. Jesús tiene sus hijos que predican el Evangelio, y también Él manda a todo según sea su voluntad. Dios es soberano. Dios dice que será anunciado a todo el mundo, que no hay excusa. Romanos 1, dice que no hay excusa. El hombre eres. Romanos 1, 2 y 3 dice que no hay excusa delante de Dios. Dice que todas las cosas invisibles, visibles, por todas las cosas que creó, el hombre será juzgado, dice. Hebreo 9:27, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después un juicio. Y ese juicio
lo va a hacer el Señor Jesús. Si tú ya eres un hijo de Dios, ya Dios Padre ya no nos lo ve a nosotros como separado, ni Él ya por medio de Cristo tenemos salvación. Ya nuestro juicio vino a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por su amor, por su gracia ya somos perdonados. Pero si tú no creíste en el Evangelio, serás condenado. Dice Juan 3:17, el que no creyó será condenado. ¿Crees en Cristo? Si hoy en día se está predicando el Evangelio, cree en Él y serás salvo por medio de la fe. Bendiciones y reflexiona sobre su palabra. Bendiciones a todos. Buena semana y buen comienzo del mes de abril para todos. Saludos.